Hace poco Chile celebró unas elecciones históricas, un único referéndum, una única oportunidad que daría paso a la modificación de la Constitución que aún mantiene la sombra de la dictadura de Augusto Pinochet. Pero sorpresivamente ganó el no, es decir, la opción de rechazo a la nueva Carta Magna que dejaría atrás al dictador. Y esto ocurrió a pesar que con más del 70% de los votos el pueblo chileno había decidido cambiar la Constitución de Pinochet. Ocurrió pese a la decena de muertos, a los casi 500 jóvenes mujeres y hombres que quedaron con trauma ocular, víctimas de la represión de los carabineros que sin piedad apuntaban a sus rostros para dejarlos sin visión. Ocurrió a pesar de esa lucha del pueblo chileno llena de lágrimas y sangre que durante 4 años se movilizó para exigir cambios sociales que partían precisamente por derogar el texto constitucional. Y contando la historia de esta manera, no se puede entender qué sucedió. Y nos preguntamos por qué, a pesar de la abrumadora victoria del sí que dio paso a esta consulta popular, fue derrotada también abrumadoramente la opción del cambio, es decir, el apruebo, y ganó el rechazo. Referéndum en Chile, la encrucijada del pueblo chileno. Pongamos el punto en la I. En 2019, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, aplicó un incremento en el pasaje urbano que detonó una protesta de parte de un grupo de estudiantes que ingresaron al metro en la capital chilena, saltando por encima de los torniquetes para burlar la decisión económica que derivó en un estallido social que llevó a la población chilena a las calles, donde fueron víctimas de represión por parte de los cuerpos de seguridad. Me dicen de un día para otro que tengo que incorporarme al equipo intramarcha. Y luego de hacer ese seguimiento, cuando terminaba la marcha, ya tipo 9 de la noche, ya fuera del sector de la plaza, nosotros avisamos vía WhatsApp a otro equipo para que efectuaran, en este caso, la detención. ¡Grita tu nombre! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¡Dime tu nombre! ¿Cómo te llamáis? ¿Cómo te llamáis? ¡Di tu nombre! El aumento de la desigualdad social incrementó también las inconformidades en la población y se convirtió en el caldo de cultivo de lo que llevó al pueblo a las calles, aún en medio de la pandemia por COVID-19. Parte de la realidad que llevó a los chilenos a las calles es que la juventud no tiene posibilidad de ingresar a una universidad por los altos costos. A esto se suma la desprotección de ciudadanos de la tercera edad que carecen de la garantía de una pensión. El 18 de octubre de 2019 iniciaron las movilizaciones que al poco tiempo se convertirían en un estallido social incontrolable. En respuesta, la represión de parte de las fuerzas de seguridad fue brutal. Se impusieron toques de queda y se violaron los derechos humanos de los ciudadanos que protestaban en las calles, dejando más de 40 muertes, 12.000 detenidos y casi 500 personas con daños oculares. En noviembre de 2019 deciden iniciar la ruta para proponer una nueva constitución. En 2020 incrementan las movilizaciones, pero el Parlamento se niega a dar paso a una asamblea constituyente. A la crisis social, política y económica se suma la crisis sanitaria que golpea por el COVID-19. En este contexto se llega al plebiscito nacional el 25 de octubre de 2020 y las movilizaciones masivas y el voto del pueblo dio paso al sí, que abría las puertas a la posibilidad de tener una nueva constitución y dejar de lado la que aún rige el país desde la época de la dictadura de Pinochet. Quizás han escuchado el proverbio popular del paquete chileno, es decir, algo que parece pero no es, y eso fue lo que ocurrió en Chile. Fueron víctimas de su propio paquete chileno o fórmula, le dicen algunos. Una revuelta social en octubre del 2019 dio paso a un acuerdo político, pero no precisamente para dar respuesta a las demandas del pueblo que se mantenía en las calles, no, sino para hacerle creer que habían logrado su propósito de promover un único referéndum que permitiera decidir si querían cambiar o no la constitución heredada de Pinochet. El pueblo dijo que sí, con más del 70%, pero eso sí, fue el Congreso el que delimitó el cómo debía cambiarse. Por eso, las protestas pedían asamblea constituyente y finalmente se llamó una convención constitucional. Así que la reforma murió.
antes de nacer. Cambio, pero creo que quienes redactaron la Constitución no lo representaban para nada, no, en serio. Te puedo asegurar que sí tienen que haber cambios, indudable que van a haber cambios. Entonces, pero necesitamos una buena Constitución, una Constitución que nos representara a todos, por favor. Y finalmente... Pero está muy difícil. Yo en este momento, con estos resultados, no veo nada, no puedo ver nada positivo de esto que acaba de pasar. No creo realmente que el nuevo proceso que vaya a surgir de esto sea mejor que el que había ahora. En Chile mediatizaron el poder constituyente originario que se despertó del estallido social contra el modelo neoliberal y Piñera en el año 2019. Lo mediatizaron desde la primera jugada. Y al final quedó vigente la Constitución de la dictadura de Pinochet. Qué dolor para los pueblos. Qué dolor para los pueblos de América Latina y el Caribe. Qué dolor para la memoria de los mártires, de los desaparecidos, de los torturados. Derrota del proyecto histórico. Derrota de la fuerza popular constituyente del estallido social, porque la mediatizaron. Y caerán sobre los hombros de quienes mediatizaron esa fuerza esta derrota, porque el pueblo se recuperará. Y más temprano que tarde, como dijera el gran Salvador Allende, ese pueblo volverá a transitar las grandes alamedas hacia un verdadero proceso popular, constituyente, originario, plenipotenciario y soberano. Sin duda, los medios de comunicación de la derecha jugaron un papel decisivo en toda esta historia. Satanizaron la propuesta del cambio, manipularon, mintieron, les dijeron a los chilenos, por ejemplo, que quienes tuvieran 2 casas, incluso una, se las iban a expropiar. Vendieron la campaña que ya se ha hecho como muy fastidiosa en otros países, donde meten miedo utilizando la mala imagen que construyeron sobre Venezuela. En últimas, si se hubiese aprobado el cambio a la Constitución, llegaría el comunismo, el come gente, el come todo. Jugaron un papel muy importante construyendo imágenes, y claramente eso es relevante cuando usted entiende que, lamentablemente, en el caso de Chile, de este plebiscito, no más de 1/3 del país leyó íntegramente el texto constitucional. Los sondeos de opinión muestran que alrededor del 28-30% de los chilenos y chilenas leyeron íntegramente el texto constitucional. Cuando la gente no lee el texto constitucional, el espacio para que se motorice o se traccione la opinión pública hacia determinados comportamientos electorales a través de mentiras o noticias falsas, claramente es un espacio mayor cuando la gente no toma contacto con el texto y no lo lee realmente, cuestión que parece que ocurrió en el caso de Chile. Aunque se satanizó el contenido de la propuesta de la nueva Constitución, la redacción de la nueva Carta Magna contenía parte de las exigencias de la población, entre ellos la inclusión de los derechos de los pueblos indígenas, el reconocimiento como nación cultural dentro del concepto plurinacional, el derecho de las mujeres a garantizarles salud sexual y reproductiva y la pensión para adultos mayores. Precisamente aquellos derechos sociales garantizados por los que tanto nos movilizamos durante años anteriores. Pero la campaña de descrédito fue tal que antes de la jornada electoral se repartieron a lo largo y ancho del país folletos con información falsa sobre el texto constitucional. Inclusive utilizaban la misma gráfica de la Convención Constitucional para confundir a la población. La propaganda en los folletos aseguraba que ningún chileno podría tener acceso a una casa propia, que el país ya no sería una sola nación, que los pueblos indígenas tendrían más derechos que el resto de los ciudadanos, que se prohibirían la educación y la salud privadas, y que no se aplicaría el estado de excepción para enfrentar al terrorismo en el sur del país. Pero nada de esto estaba plasmado en el borrador. Ante el caudal de desinformación, tanto el servicio electoral como el gobierno insistieron en que los ciudadanos consultaran solamente las fuentes oficiales. Triste lo vivo porque siento que nos han mentido mucho. Siento que nos toman en cuenta como ciudadanos para ejercer un voto solamente.
pero a la hora de pedir tus derechos, como en este caso yo como mamá o como un montón de madres o padres que anduvimos en las calles exigiendo la libertad de los presos políticos, se nos negaron de una u otra forma. Las elecciones demostraron un descontento que se produjo en base a la desinformación, por el poder de la derecha controladora de todos los medios, se sintió en el derecho de avalar en contra de una nueva constitución. Entonces estamos aquí reunidos en contra del acuerdo de la paz que los presidentes de los diferentes partidos tomaron de acuerdo en contra del pueblo chileno. Entonces ahora exigimos una asamblea constituyente que represente y que garantice todos los derechos en contra de toda élite política. La élite política enquistada en el Congreso tuteló el proceso desde el comienzo. Esto fue acompañado por el descrédito de los representantes de la Convención Constitucional, que fueron los responsables durante un año de edificar y presentar las propuestas para el cambio constitucional. Es decir, el ave estaba volando, pero con un plomo debajo del ala. Al proceso chileno le cortaron las alas desde el viejo Congreso de Piñera antes de arrancar como proceso constituyente. Lo maniataron y nunca en Chile se convocó un proceso originario, soberano, plenipotenciario. Le cortaron las alas temprano. Lo llenaron de limitaciones y al final convocaron fue una convención constitucional. El resultado del plebiscito, celebrado el pasado 4 de septiembre en Chile, rechazó con 61% el nuevo texto constitucional y solo un 38% de los electores votaron por el apruebo. Según analistas, las razones que condujeron a este resultado fue la campaña mediática de desprestigio hacia los 103 convencionalistas que representarían la mayoría de los escaños dentro de la convención. A esto se sumó las polémicas propuestas de algunos convencionalistas que, a pesar que no fueron apoyadas ni establecidas dentro de la reforma, fueron temas de desprestigio y burla por parte de los medios de comunicación. Producto de la falta de campaña con una explicación clara de las nuevas propuestas y sus beneficios, se facilitó el terreno de quienes se oponían al texto propuesto. Algunos conceptos y términos que definirían los artículos, entre ellos el concepto de plurinacionalidad y su uso para los derechos de los indígenas. A la convención se le criticó la poca inclusión de sectores políticos adversos y uno de los señalamientos fue que sus propuestas se atrincheraron en un solo modelo político. Ante los resultados, el presidente Boric manifestó que en 2023 se iniciaría un nuevo proceso para efectuar una reforma constitucional. Rechazo. Hemos escuchado la voluntad mayoritaria de Chile y lo hacemos con humildad. La mayoría de la ciudadanía se ha manifestado y a pesar del vivo anhelo por tener una nueva constitución, ha rechazado la propuesta de la Convención Constitucional. Es quizás, creo que no tengo por qué esconderlo, uno de los momentos más difíciles políticamente que me ha tocado enfrentar. Y lo sacaremos adelante, en conjunto.
por los chilenos y chilenas y por Chile. Ahora, desde este nuevo punto de partida que nos ofrece este momento histórico, nos toca trabajar para recuperar en las instituciones, más que en el gobierno, en las instituciones y como sociedad la confianza en nosotros, en el gobierno y en cada uno de nosotros. Líderes regionales como el presidente de Venezuela y de Colombia expresaron su respeto a los resultados del plebiscito y lamentaron que la sombra de Pinochet siguiera sobre Chile. Este proceso de escribir una nueva constitución desnudó la discriminación racial y social, reafirmó la exclusión de los pueblos indígenas y su derecho a existir dentro de la Carta Magna que los invisibilizó. La gran contradicción es que fue reprobada por estos mismos sectores. La verdad es que esta Constitución del 80 ya está bastante mala porque solamente defiende los grandes poderes y nos deja a nosotros los pueblos originarios fuera. Por lo tanto, queremos un reconocimiento constitucional para nuestros pueblos y esa es la importancia que tiene y que se nos reconozca como nación, porque somos naciones, somos las primeras naciones en Chile. En Chile en particular, la discriminación cultural existe, eso es un hecho en la realidad y por lo tanto las regiones donde existe mayor población de pueblos indígenas sufren de exclusiones, discriminación y situaciones de violencia sistémica que son evidentes. En lo que concierne a los pueblos indígenas, hay dos temas que generaron una amplia discusión y debate, no solamente de los sectores conservadores, sino también dentro del mundo progresista, y que tiene que ver con los alcances del consentimiento indígena y con la forma de articular las autonomías territoriales, donde no estaba claro realmente la posibilidad de articular. Entonces hay un tema de diseño institucional que por otro carril, y evidentemente como un agravamiento de la situación de discriminación, resuelve mal problemas que están diagnosticados en el texto constitucional y que la gran mayoría de la sociedad chilena comparte, que es una situación de menoscabo para los pueblos indígenas, pero la manera de resolver este problema parece que no estuvo a la altura de lo que la mayor parte del país quería, digamos. Por lo demás, quisiera decir un pequeño detalle, que en los territorios donde existe mayor población indígena, el texto constitucional fue ampliamente rechazado, el texto propuesto fue ampliamente rechazado y fue ampliamente rechazado, de acuerdo a las encuestas que estamos conociendo el día de ayer y hoy, precisamente por problemas de diseño institucional del nuevo Estado que propone este nuevo texto constitucional. Luego de la derrota del apruebo a la modificación de la Carta Magna de Pinochet, el presidente Boric anunció cambio a su gabinete, pero esto resolverá el problema de fondo. ¿Cuáles son los escenarios que se manejan en Chile? La gran mayoría del país ha señalado con claridad que no desea seguir viviendo, desarrollándose bajo la sombra de la constitución de la dictadura del general Pinochet. Es decir, la superación de la constitución de la dictadura del general Pinochet es una idea o una necesidad compartida por amplios sectores. Es cierto que hay un partido de extrema derecha, de ultraderecha, el Partido Republicano, que no comparte esta idea, pero desde el punto de vista de la cantidad de escaños parlamentarios que tiene el Partido Republicano, la opinión del Partido Republicano podría ser perfectamente irrelevante si los sectores más moderados de la derecha colaboran en este esfuerzo. Por lo tanto, yo creo que un primer carril en el escenario post-plebiscito es de qué manera se construye un acuerdo a nivel de la clase política para reimpulsar un segundo proceso constituyente. ¿Qué características podría tener este proceso constituyente? ¿De qué manera se eligen los convencionales? ¿Cuál es el órgano? ¿Qué arquitectura tiene ese órgano? ¿Cuál es el tiempo que sea? Son definiciones que hoy día se están discutiendo en el Congreso Nacional de Chile y claramente debe existir una definición en las próximas semanas. De lo contrario, esto va a generar conflictividad social y movilizaciones que ya han existido en estas pocas horas que van desde el resultado del plebiscito del 4 de septiembre, pocos días que van desde el 4 de septiembre hasta el día de hoy. El pueblo chileno, aquel que se movilizó, quedó en un callejón sin salida. Lo cierto es que debe darse cumplimiento a la modificación de la Constitución.
El cómo es el dilema, porque incluso sectores de la derecha que prometieron sumarse al cambio se están desentendiendo luego de tener el resultado en la mano. Un proceso originario constituyente sería la salida, pero las élites políticas dentro del Congreso siguen hablando de una convención constitucional, un nuevo engaño. La estructura neoliberal y de exclusión siguen intactas, pero también la lucha popular. Pusimos el punto en la I.